Hoy, en lo que es mi persona, vamos a hablar los dos primeros temas. Nos estamos acá en la clase de los probables de Carnegie. Carnegie es un patólogo, un prominente patólogo que se dedicó a disecar o a seleccionar a los embriones y clasificarlos según estadios. En lo que refiere al periodo embrionario, hasta las 8 o 9 semanas, evaluamos hasta el estadio 23 de Carnegie. Estadio 23, es decir, desde su concepción hasta el día 60 de la fecundación, equivale al estadio 23 de Carnegie. 23 estadios han pasado hasta el final de la 8ª semana. Este de acá es el bebito que tiene aproximadamente final de la 8ª semana e inicios de la 9ª semana. Pero en lo que a nosotros concierne, desde el punto de vista ultrasonográfico, es lo que ocurre en este rectángulo que vemos acá, es el estadio 7 de Carnegie, que es más o menos entre el 15º y el 17º día post fecundación. Aquí se ve y se visualiza el embrión, pero desde el punto de vista ecográfico no se ve embrión. Está el embrión, pero no se ve el embrión. ¿Y qué cosa es lo que se ve en el estadio 7 de Carnegie desde el punto de vista ecográfico? Solamente el saco gestacional. ¿Ya? Es decir, cuando yo veo solamente el saco gestacional, un saco gestacional de 10 milímetros, 8 milímetros, un endometrio hiperrefringente, secretor, me estoy refiriendo al estadio 7 de Carnegie, en la cual el embrión está, pero no se visualiza. Progresivamente, esta gestación va avanzando y comienza a aparecer otra estructura que es la vesícula vitelina, ¿no? Entonces, ver el saco gestacional y la vesícula vitelina equivale a 5 semanas de gestación. Ver solamente saco gestacional pequeño, menor de 10 milímetros, equivale a una gestación de 4 semanas y 3 días. Entonces, cuando solamente se ve saco gestacional, tiene menos de 5 semanas. Cuando ya se ve saco gestacional y vesícula vitelina, tiene 5 semanas. Solamente viendo eso, sin necesidad de medir, ustedes solamente ven saco gestacional y vesícula vitelina, revisan bien y no ven embrión, tiene 5 semanas. ¿Ya? Cuando ya se visualiza el embrión, hay dos opciones. Cuando el embrión es más pequeño que la vesícula vitelina y cuando el embrión es de igual tamaño que la vesícula vitelina, y una tercera opción, cuando el embrión es más grande que la vesícula vitelina. Cuando el embrión es del mismo tamaño que la vesícula vitelina, estamos al final de la 5ª semana, inicio de la 6ª semana, por fecha de última regla. Como ginecólogos, como especialistas, hablamos en función a fecha de última regla. Hablamos en función de la longitud coronal. Por embriología son días diferentes, ¿no? Son 2 semanas menos, sabemos bien, ¿no? Pero no nos estamos abocando en saber los días de la fecundación o posfecundación, sino simplemente en función a lo que es la longitud coronal y su fecha de última regla. En forma práctica, cuando yo veo saco gestacional y solamente vesícula vitelina, 5 semanas. Cuando veo que el embrión visualizado ya es del mismo tamaño que la vesícula vitelina, estamos hablando de final de la 5ª semana o inicio de la 6ª. Es decir, yo hago la ecografía, veo el embrión y veo la vesícula vitelina y tienen el mismo tamaño. Entonces estamos hablando de un embrión de final de la 5ª semana o inicio de la 6ª, sin necesidad de medir. ¿Ya? Sin necesidad de medir. Cuando yo veo que ese embrión es más pequeño que la vesícula vitelina, tiene menos de 6 semanas. Tiene 5 semanas 3 días, 5 semanas 4 días aproximadamente. Cuando este embrión ya es el doble de la vesícula vitelina, ya tiene 7 semanas. Y estamos hablando de este tipo de embrión, ¿no? Este es un embrión de 7 semanas, cuyo tamaño es el doble de la vesícula vitelina. Y al decir el doble de la vesícula vitelina, estoy diciendo que este embrión mide 1 centímetro, que equivale a decir 7 semanas. Cuando el embrión es el triple o más de la vesícula vitelina, ya tiene 8 semanas, ¿no? Y equivale a estas morfologías que vemos acá, embriones de 8 semanas, ¿no?
Entonces son datos importantes desde el punto de vista ultrasonográfico que Carnegie nos dijo hace más de 100 años. Y con la ultrasonografía desde hace 20 años. Entonces, en forma práctica, días de fecundación en la cual es posible ver una estructura que indique embarazo, 16 días post fecundación. A los 16 días post fecundación equivale a 4.3 semanas por fecha de última regla, que quiere decir inicio de la cuarta semana. Inicio de la cuarta semana es perfectamente viable ver una estructura que esté relacionada con el embarazo, que es el saco gestacional. Ahora todos los ecógrafos son digitales, entonces diferentes marcas, entonces es perfectamente viable, hay traductor travaginal, perfectamente viable evaluar un bebito en general, o sea un saco gestacional de 4.3 semanas que equivale al inicio de la cuarta semana. Cuando aparece la vesícula, ya estamos hablando de inicio de la quinta semana o final de la cuarta semana. Porque ustedes saben que también en los embriones hay tamaños. Hay embriones altos, embriones bajos, igual que nosotros, ¿no? Hay chatos, altos, gordos, chinos, de todo. Igual también, pero todos somos normales. En el embrión también hay variantes, un embrión un poquito más grande, un poquito más chico. Son milímetros, hasta micras, ¿no? Hasta micras. Cuando ya entra a tallar el embrión, inicio de la quinta semana. Cuando este embrión es del mismo tamaño que su vesícula vitelina, ya tiene 6 semanas o final de la quinta semana. Cuando este embrión ya es más grande que la vesícula vitelina, ya estamos hablando más de 6 semanas. Y cuando este embrión ya es el doble de esa vesícula vitelina, estamos hablando de 7 semanas. Esta es biometría embriológica, ¿ya? Biometría embriológica. Ahora, miren ustedes cómo varía la longitud corono-nalga conforme avanza la edad gestacional. Miren ustedes acá. Conforme avanza el tamaño del embrión, la divergencia de lo que se mide en la maternidad, de lo que se mide en Ica, de lo que se mide en Cajamarca, es diferente por muy buena medición que hagamos. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Por esto. Porque el embrión se mueve, para sentado, está flexionado la cabeza, los pies están hacia arriba, disminuye el tamaño, se para el bebito, el tamaño aumenta. Entonces, conforme avanza la edad gestacional, cada vez la longitud corono-nalga, interobservador e intraobservador, se va distanciando. Hay mucha variabilidad, mucha variación. Es por eso que solamente sirve hasta las 14 semanas. Porque después ya el embrión ya es muy grande, número 1, y número 2 se mueve demasiado. Cuando el embrión tiene menos, hasta 12 semanas o menos, está indicado hacerle solamente longitud corono-nalga. Por esa razón, cuando tiene ya más de 12 semanas, el embrión se mueve más. Este es un embrión de 11 semanas. Miren, embrión de 11 semanas, embrión de 14 semanas. Este embrión de 11 semanas, por lo general, está quieto. Ustedes cuando toman una ecografía, se encuentran con una gestación de 11 semanas, el embrión se mueve poco. Entonces, se mueve poco. Entonces, así le tome a un alumno, así le tome Kipros Nicolaides, así le tome cualquier profesional de la salud, la edad gestacional va a salir aproximadamente parecida, salvo que sea un error garrafal, ¿no? ¿Por qué? Porque el embrión no se mueve y es fácil de poderle medir, mira, desde la cabeza hasta la nalga, ¿no? Es fácil de poderle medir. En cambio, cuando ya tiene... A ver, mírenlo, pues. Se mueve, miren, no lo puedes medir. Te miran encima, ¿cómo hago, no? Ahí el problema. Entonces, por eso que siempre, si bien es cierto, podemos medir longitud corono-nalga hasta las 14 semanas, también es cierto que debemos de acompañarlo con la biometría, ¿ya? De paso que hacemos el escaneo normal del bebito, diámetro biparietal, perímetro cefálico, la columnita, fémur, circunferencia abdominal, ¿ya? Lo ideal es hacer ecografía transvaginal en esta edad gestacional, menor de 14 semanas. Nosotros tenemos un equipo bueno que hacemos por vía abdominal, pero no se debe de hacer por vía abdominal en gestaciones menores de 14 semanas. Y a veces vemos con dificultad, hoy hemos visto varios con dificultad. No se debe hacer. Si tenemos un traductor travaginal, ¿por qué vamos a hacer el travaginal? ¿Qué? ¿Estamos apurados? Entonces, lo ideal es hacer el travaginal.
¿ya? Porque a pesar que, miren, en el caso que vimos el día de hoy en la mañana, a pesar que hicimos su 3D multiplanar, el mejor ecógrafo del Perú, el E8, no se puede medir muchas veces bien esa translucencia nucal por vía dominante. Y nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Como por ejemplo nosotros vemos acá, esta es una tablita que yo les presenté la vez pasada, allá en Miraflores, donde estas columnas, estas barras negras grandes, equivalen a la translucencia nucal de los bebitos normales. Y las barras celestes que se notan con dificultad, equivalen a ver a los bebitos, a los 321 bebitos con síndrome Down en este estudio. Y vamos a ver que la translucencia nucal se imbrincan, es decir, hay bebitos normales con translucencia nucal aumentada que son menos, y hay bebitos con síndrome Down con translucencia nucal dentro de valores normales, se imbrincan, o sea acá hay también barras azules. Entonces puede ser por error de técnica muchos de ellos, pero la gran mayoría de ellos es porque verdaderamente está bien medido. Y por lo tanto, una golondrina no hace verano. Y por lo tanto, nos tenemos que ver obligatoriamente, así tenga su translucencia nucal normal, ver lo que es hueso nasal y ductus venoso. Obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, cuando un animal ladra, puede ser un perro, puede ser un lobo, puede ser un zorro, puede ser, en fin. Pero ya cuando ya te da ciertas características, ya sabemos que es un perro, es un lobo, así. Entonces, cada vez, mientras más datos tenemos a favor o en contra de una cromosomopatía, más certeros vamos a ser en nuestros diagnósticos. ¿Ya? Entonces, solamente viendo la translucencia nucal nos da certeza de un 75%, eso que quede claro, ¿no? 75%, solamente viendo la translucencia nucal. Pero si eso tú le sumas el hueso nasal y el ductus venoso, te elevan más del 90%. ¿Ya? Ninguna prueba de las tres juntas te da ni un 99, ni un 98, ni un 95. Esas tres pruebas juntas te elevan máximo a un 93%. Eso debe de quedar claro, ¿no? Cuando a la hora de informar a nuestros pacientes. Es por eso que tenemos que ver, repito, en su morfología completa. No solamente contentarnos con ver hueso nasal, ductus venoso y ver translucencia nucal, sino también ver otras cosas. Eso ya lo vamos a ir viendo en la práctica y lo vamos a ir viendo progresivamente. Entonces, miren ustedes qué disparejo es la longitud corona-nalga. Miren ustedes cómo se abre, pero miren qué parejo es el diámetro biparietal. ¿No? Es un parámetro. Todos estos son casos tomados en la maternidad de Lima. Estos son más o menos alrededor de 200 casos tomados en la maternidad de Lima en el año 2001. Y estas son unas tablas biométricas de los bebitos atendidos normales en la maternidad de Lima. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá miren ustedes cómo se empieza a tomar desde las 13 semanas, miren, 13 semanas, diámetro biparietal, parejito, miren, parejito. El diámetro biparietal tiene un ascenso rápido, miren, y tiene un freno espontáneo, miren, alrededor de las 27 semanas, aproximadamente entre 25 y 27, comienza, mira, sube y comienza a frenarse, miren, y tiende a horizontalizarse. O sea, tiene una aceleración máxima hasta las 27 semanas, de ahí sigue ascendiendo su crecimiento de ese diámetro biparietal, pero es más lento, porque si no sería por acá. Es más lento. Por varios factores, ¿no? Hay un detenimiento del crecimiento del diámetro biparietal en nuestra población, porque la mayoría de nosotros somos dolicocéfalos, número uno. Número dos, porque hay un cabalgamiento, ¿no? Porque los bebitos mayormente son presentaciones cefálicas, y en la pelvis, sobre todo en los bebitos a término, tienden a no hacer que se expanda el diámetro biparietal. Es por eso que, cuando ustedes toman la biometría a un bebito podálico, ven que es más cabezón, pero no, o sea, que no cuadra, es cabezón, porque es podálico. Entonces, el útero, parte blanda, le deja que se expanda. En cambio, cuando es cefálico, la pelvis, parte ósea, lo frena y hace que esa cabecita sea el diámetro biparietal un poco menor, lo frena, ¿no? Entonces, a veces cuando sacamos la conclusión, ven ahí el reporte, ven DBP da para 30 en podálico, da para 37, pero el resto da para 35. Entonces, qué raro, ¿no? Macrocefalia, no puede ser, no, es podálico, y eso es normal, ¿ya? Pero sin embargo, eso se revierte cuando ese bebito se voltea, ya no deja expandir ahí el diámetro biparietal.
Pero esa es la evolución natural en el percentil 97, percentil 95, percentil 50, percentil 5, percentil 2.5 de nuestra población, ¿ya? En la maternidad de Lima. Diámetro biparietal. Perímetro cefálico. De igual manera, miren ustedes, esa aceleración hasta las 27 semanas y hay un freno, ¿no? Que son las mismas razones que el diámetro biparietal. Las mismas razones que el diámetro biparietal, ¿no? Pero de todas maneras, miren ustedes ahí, es homogéneo la medición en el segundo trimestre del embarazo, miren ustedes. Y hace distancia, ¿no? Hay más variabilidad hacia el final en el tercer trimestre del embarazo. Pero es parejito durante la segunda mitad del embarazo. O sea, en el segundo trimestre del embarazo es parejo, es más homogéneo las estructuras que se pueden medir, ¿no? Es fácil de medirlo también, ¿no? Fácil de medir. Entonces las estructuras óseas son fáciles de medir. Pero se ve también que hay un freno, miren, una aceleración rápida y hay un freno alrededor de las 27 semanas y hay una desaceleración, ¿no? Entonces la economía peruana está desacelerando, ¿no? El dólar está subiendo. ¿Qué hacemos? Nuestros ahorros están en soles. Nos pasamos a dólares. La gran pregunta es, ¿o nos aguantamos? Todo el mundo dice que el dólar va a bajar, pero vamos a ver en diciembre cómo es. Pero sin embargo, miren acá la circunferencia abdominal se dispara, miren, parejito, miren. No hay una desaceleración en la circunferencia abdominal. Se dispara. Se va para arriba. La circunferencia abdominal se va para arriba, miren. O sea, y se va para arriba y es constante. Y es por eso que sacamos, miren acá el fémur. Este fémur tiene un comportamiento un poco extraño. Miren, hace en grupo, 200 pacientes de fémur. Hace curvas. No es como el comportamiento del diámetro biparietal o de la circunferencia abdominal, ¿no? Sino tiene una curvatura, un detenimiento y una aceleración final, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, miren, tiene una aceleración. Esto es importante, esto de acá, este análisis, ¿sabes? Miren, tiene una aceleración, se detiene un poquito y acelera de nuevo, ¿no? Entonces, es algo que llama la atención. Recuerden que los bebitos, los fetitos peruanos, somos de piernas cortas, ¿ya? Somos de piernas cortas, ¿ya? Barrigoncitos, ¿ya? Barrigoncitos, ¿ya? Y con bastante líquido amniótico, ¿ya? Barrigoncitos de piernas cortas y con bastante líquido. Esa es nuestra población fetal, ¿ya? Miren ustedes esta relación. Lo que vemos acá arriba, en color plomo, vendría a ser el perímetro cefálico. Miren ustedes. Y lo que ven acá de un color verde petróleo es la circunferencia abdominal. Miren dónde la circunferencia abdominal alcanza al perímetro cefálico, alrededor de las 37 semanas. Miren. Alrededor de las 36, 37 semanas lo alcanzó, que más o menos se correlaciona con la etapa de término. Ese es en bebitos promedio normales, ¿no? Porque hay macrosómicos. Es por eso que yo más o menos saco la línea, ¿no? De esos guachitos de que se les dan. Cuando en gestación a término, cuando la barriga es igual que la cabeza, 3 kilos. Cuando la barriga es más grande que la cabeza, 3.500. Y cuando la barriga es más pequeño que la cabeza, 2.500. En promedio. En gestaciones a término estamos hablando, ¿ya? Y eso más o menos se correlaciona con esto, porque miren ustedes ahí, a las 36, 37 semanas, la barriga alcanza la cabeza, son iguales. Y que más o menos se correlaciona con 3 kilos, ¿no? Más o menos se correlaciona con 3 kilos. Sabemos que es por eso que cuando yo mido el diámetro biparietal, normalmente la cabeza es más grande que la barriga, miren, en toda la edad gestacional, ¿no? Y eso ocurre hasta las 34 semanas, de ahí ya más o menos se comienza a equilibrar. Pero ¿qué pasa cuando yo veo una barriga más grande que la cabeza a las 20 semanas? Por eso ustedes siempre deben de comparar, al final comparen, siempre pongan sus últimas 2 fotos, deben ser la circunferencia abdominal y el perímetro cefálico. Tiene 26 semanas y la barriga es igual que la cabeza.
Y eso no debe de ser, ni siquiera sin medir, solamente viendo nomás, comparando. No puede ser, entonces este bebito va a ser un macrosomía. Tendencia a la macrosomía. Y le auno el Doppler de las uterinas. Hay un estudio que hemos sacado que ya se publicó en la revista de la maternidad, Doppler de las uterinas como predictor de macrosomía fetal. Cuando el IP promedio de las uterinas, que ahora ya lo saben tomar bien, me da mucho gusto, cuando el IP promedio entre las 20 y las 30 semanas, cuando ese IP promedio es menor de 0.75 de IP, menor de 0.75 de IP, ese bebito va a ser un bebito macrosómico. Y si encima comparo los dos parámetros de circunferencia abdominal y perímetro cefálico, que la barriguita ya alcanzó a la cabeza tan precozmente, con mayor razón. Entonces, como son sus pacientes de ustedes, señora, vamos a hacer dieta, porque no queremos que llegue a macrosómico. ¿Ya? Hace 3 días salió un artículo en el Comercio. Organización Mundial de la Salud ha decretado que la obesidad es un problema de salud pública y que lo ha catalogado ya como una enfermedad. Pero los rasgos de obesidad se dan desde la etapa prenatal. Y si nosotros frenamos en algo esto, le hacemos un gran bien a ese bebé. ¿Por qué? Porque la obesidad tiene dos tipos de generarse la obesidad: por hipertrofia de los adipocitos o por hiperplasia de los adipocitos. Entonces, ¿cuál es peor? La hiperplasia de los adipocitos. Entonces, cuando un bebito nace, los adipocitos ya están formados. Ya no va a ser hiperplasia, sino va a ser hipertrofia. Entonces, pero ¿cuándo se produce la hiperplasia? Intraútero. Entonces, si aquí comienza a ganar peso, hace hiperplasia. Entonces, cuando nazca va a tener más adipocitos. Y cuando engorde en el futuro, va a ser mucho más gordo, porque ya tiene mayor cantidad de adipocitos. Que es diferente que engorde con pocos adipocitos y después haga obesidad. Entonces, por eso es que nuestra especialidad es tan bonita y tan ligada a los problemas de salud pública, que en todas las áreas tenemos nosotros que intervenir. La globesidad, así se llama, globesidad, porque es un fenómeno de salud pública mundial. Se tiene que combatir desde la etapa prenatal. Y es por eso que es necesario idear estrategias para evitar que nuestro bebito sea macrosómico. Qué lindo gordito en la ecografía 3D, 4D, mide sus cachetes y boleto de su papá. 4,5 kilos. ¿Qué hacemos? Entonces, eso es importante, estimados amigos, por favor. Ni muy flaco, ni muy gordo. Término medio. Entonces tenemos que trabajar eso bastante con nuestros pacientes, ver si hay riesgo de, tanto para RSU como para macrosomía fetal, tratarlos en ese sentido. ¿Ya? Entonces, miren hacia abajo, parejito, como agarrándose la mano en toda la etapa de la edad gestacional, el diámetro biparietal y el fémur, miren. Pero ocurre un fenómeno un poco raro en el fémur, en nuestra población. Al final, nuestro fémur da un pequeño levantón, miren. Y el diámetro biparietal un pequeño freno. Quiere decir que si nosotros fuésemos elefantes, digamos, porque el elefante tiene brazos hasta las 60 semanas, lo alcanza y lo pasa alrededor de las 60 semanas. Lo pasa. O sea, el fémur llega a pasar el diámetro biparietal. Pero acá se corta, porque la tendencia es eso, ¿no? Pero miren ustedes acá el fémur cómo desacelera y en el último trimestre acelera. Y el diámetro biparietal desacelera o se aplana. Y al final casi se tocan, miren. Interesante, ¿no? Ese es un enfoque global para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones con nuestros pacientes, ¿sabes? Tener un enfoque panorámico ya cuando veamos paciente por paciente y ver cómo se comportan las estructuras biométricas. Esta clase es más importante, nos da un panorama general y después enfocarnos a lo que nosotros queremos. Miren el cerebelo, ¿no? El cerebelo igualito, ¿no? Aquí no está descrito el percentil 50, pero sí está el percentil 97.5, 95, percentil 5 y 2.5. Miren ustedes cómo se dispara la medición del cerebelo. Hay gran variabilidad alrededor de las 34, 35, 32 semanas. Y el cerebelo es más o menos parejo su medición. El cerebelo se ve a partir de las 12 semanas. 14 semanas con más claridad. Miren ustedes acá, estos puntitos anaranjados son los casos que se han revisado. Por ejemplo, la mayor cantidad de casos fue alrededor de las 22 semanas con casi 21 casos. ¿No? Entonces, mientras más casos tengamos, es más fiable.
Entonces, pero esta es la tendencia normal del cerebelo. El cerebelo va de acuerdo a la edad gestacional. Sí, va de acuerdo, pero hasta alrededor de las 22 semanas. Después acelera su crecimiento y la edad gestacional se sigue manteniendo. De tal manera que, por ejemplo, ¿no?, a las 36 semanas, el percentil 50 del cerebelo es más o menos 60 milímetros, el percentil 50. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿no?, a las 22 semanas, el percentil 50 es más o menos 18, 17. Pero si lo vemos, por ejemplo, a las 18 semanas, ahí sí coincide. O sea, ¿cuándo es importante medir el diámetro el cerebelo para cálculo de la edad gestacional? Es más conveniente en el segundo trimestre del embarazo. Ahí es fácil de medir en ecografía morfológica, ¿no? Ahí es fácil de medir y se correlaciona mayormente con la edad gestacional. Cuanto más pequeño es, la correlación es mucho mayor. Cuanto más grande es, ya se va separando esa correlación. El cerebelo crece mucho más rápido que el avance de la edad gestacional. Pero ese es el comportamiento de la curva del cerebelo en nuestra población. Cisterna magna, miren el comportamiento de la cisterna. Todos los líquidos del organismo tienen ese comportamiento, esa curva. Miren, la cisterna magna empieza con una meseta, asciende y tiene su pico máximo alrededor de las 32 semanas de la medición de la cisterna magna. Y de ahí tiene un bajón. De tal manera que la cisterna magna, por ejemplo, a las 32 semanas, el percentil de la cisterna magna, el percentil 50 de la cisterna magna, aproximadamente a las 32 semanas, está en casi 5 centímetros. 5 milímetros, perdón, ¿no? 5 milímetros, acá, 5 milímetros. Pero miren, la cisterna magna aumenta y desacelera. Es por eso que muchos casos, por ejemplo, cuando tiene 40 semanas no se puede medir la cisterna magna. ¿No han visto, no es cierto? Ya no se puede medir porque ya no hay cisterna magna. Desaparece la cisterna magna, se consume ese líquido de la cisterna magna. No se produce más líquido cefalorraquídeo, o se produce muy poco. Ya no se expande tanto esa cisterna magna. Entonces, baja la producción de la cisterna magna, ¿no? Entonces, acelera, pico máximo a las 32 semanas y luego desacelera. El líquido amniótico, este es el comportamiento del líquido amniótico en nuestra población, igualito. El líquido amniótico, 32 semanas, su pico máximo. Miren, 32 semanas, el percentil 50, a las 32 semanas más o menos es 14 centímetros. 14 centímetros. De ahí desacelera. ¿Ya? Estas son las tablas del líquido amniótico de la maternidad de Lima. ¿Ya? El percentil 95 y el percentil 97.5. Cuando uno dice, ¿cuándo dice que es polidramio? Cuando tiene más de 20 o cuando tiene más de 25 o 24 según los autores. ¿Cuándo se dice que es de hila? ¿Cuándo se dice que es oligodraño? Cuando tiene menos de 5. Entonces, en forma práctica, es un consenso, es un acuerdo, pero también hay lo que se llaman los percentiles que nosotros le presentamos acá. Entonces el líquido amniótico le dice al Doppler, pero tú porque tienes percentiles, yo líquido, ¿por qué no tengo percentiles? ¿Por qué me ponen números absolutos? Entonces también hay escuelas que también trabajan con percentiles para lo que es líquido amniótico. El líquido amniótico le dice a la biometría, pero tú porque tienes percentiles para fémur y yo no tengo, ¿por qué me encasilla en números absolutos? Igualito. También el líquido amniótico tiene percentiles, los trabajos de Moore, los trabajos de Magan, ¿no?, de Phelan, índice de líquido amniótico de Phelan, trabajan en lo que son percentiles, ¿no? Y acá lo tenemos. Este es un estudio que se hizo en la maternidad de Lima en el año 2001, que se publicó en la revista de la maternidad, en la cual demostramos que los peruanos de la costa tenemos más líquido que las poblaciones, que otras poblaciones en otras áreas del mundo. Lo comparamos con, va a haber un momento que vamos a hablar solamente de líquido amniótico, lo comparamos con la población de los americanos, con Moore, en la población inglesa con Magan, y nosotros tenemos más líquido con respecto a esas poblaciones. Ya en su momento vamos a conversar sobre eso. Entonces por eso que nosotros somos más gorditos, piernas cortas y con más líquido. Esa es la característica de nuestra población. Entonces,
por ejemplo, ¿no? A las 32 semanas, más o menos el percentil 95 de índice de líquido amniótico es alrededor de 24 a las 32 semanas, ¿no? Y el percentil 95, miren ustedes, para las 40 semanas es alrededor de 14 centímetros, es un percentil 95, que equivale también a 14 centímetros para alrededor de las 19 o 20 semanas. 19 o 20 semanas. Con la disminución del líquido amniótico, con el oligohidramio también ocurre lo mismo. Cuando nosotros hablamos de oligohidramios, mayormente no trabajamos más con ILA, sino con máximo pozo vertical. Y cuando nosotros hablamos de polihidramios, trabajamos con índice de líquido amniótico. Eso también está normado, estandarizado, aprobado, consensuado. Que hay divergencias, si las hay, pero esas son las normas generales, ¿ya? Entonces, más predictor de oligohidramios es el máximo pozo vertical que el índice de líquido amniótico, ¿ya? Y más predictor de polihidramios es el índice de líquido amniótico que el máximo pozo vertical. Entonces, ¿cuándo se dice que es oligohidramio desde el punto de vista del máximo pozo vertical? Cuando tiene menos de 5. ¿Y cuándo se dice que es oligohidramio desde el punto de vista? ¿Cuándo se dice que es oligohidramio desde el punto de vista del índice de líquido amniótico? ¿Cuándo se dice que es oligohidramio desde el punto de vista del índice de líquido amniótico? Cuando es menos de 5. ¿Ya? ¿Y cuándo se dice que es oligohidramio desde el punto de vista del máximo pozo vertical? Cuando es menos de 2. ¿Ya? O sea, si yo le tomo en un pozo 2 centímetros o menos, yo digo que es oligohidramio desde el punto de vista del máximo pozo vertical. Entonces acá también veamos y observemos esto de acá. Si nosotros lo pasamos a percentiles, también podremos hablar de oligohidramios en función a los percentiles. 32 semanas. ¿Cuándo se dice que es el percentil 5 para 32 semanas? 9 centímetros, ese percentil 5. Entonces quiere decir que si tiene 8 centímetros, ¿es oligohidramios para 32 semanas? Desde el punto de vista de los percentiles, sí. ¿Ya? Pero desde el punto de vista del máximo pozo vertical o del índice de líquido amniótico, no. A pesar, aún así, que la paciente esté perdiendo líquido amniótico. Por ejemplo, si viene una paciente perdiendo líquido amniótico y le encuentran un INA de 8 y tiene 32 semanas, ustedes ya saben que es oligohidramio, porque ha perdido líquido, y para su percentil, el líquido mínimo para 32 semanas es 9, pero ustedes saben que tiene 7 o hasta 6 o 5. Pero si el bebito está bien, se mueve, respira normal, está como un pez en el agua, ustedes le ponen líquido amniótico adecuado, 2 puntos, ILA de 5, máximo pozo vertical, o le ponen máximo pozo vertical más de 2 centímetros, 3 centímetros o 4 centímetros, ¿no? O sea, siempre hay que poner con qué método estamos midiendo. Si nos medimos con índice de líquido amniótico, si nos medimos con máximo pozo vertical o si lo medimos con percentil, ¿ya? Pero este es el comportamiento del líquido amniótico en la población peruana. Miren ustedes acá lo que es el máximo pozo vertical, igualito, ¿no? Tiene un ascenso, tiene un máxima cantidad de líquido amniótico alrededor de las 32 semanas y luego después tiene un descenso, ¿no? Que se correlaciona con el índice de líquido amniótico y se correlaciona con la cisterna magna. Miren, todos los líquidos se comportan igualito, ¿eh? Tienen una máxima expresión a las 32 semanas. A las 32 semanas siempre les envían pacientes, tiene polihidramio, pero es normal, porque la máxima producción de líquido es hasta las 32 semanas. De ahí ya comienza a desacelerar. Doctor, le han dicho que tiene un líquido 26, 27, tiene polihidramio, pero es normal, porque ustedes ya saben que la máxima producción